Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Una vez más, te damos muchas gracias por el privilegio de adorarte. Gracias porque podemos derramar nuestros corazones en adoración a ti. Gracias porque nos acercamos a tu palabra ahora. Tu palabra dice en Jeremías 23 que tu palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Oh Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora tome tu palabra y quebrante nuestros corazones. Que nuestros corazones estén sensibles a tu voz. Que nuestros corazones sean transformados y renovados por medio de tu palabra. Oh Espíritu de Dios, háblanos en este día. No nos dejes igual. Transfórmanos, oh Dios, que salgamos renovados por tu palabra en este día, Señor. Que tú recibas toda la gloria y la honra y nosotros tus bendiciones y la edificación de tu palabra por Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Se pueden sentar. Estuve investigando acerca de los idiomas en el mundo que tienen Biblia. Y quiero mostrarles, por favor, si me ayudan, los idiomas que tienen Biblia. Dice, hay 7.353 idiomas en el mundo y hay 3.764 idiomas que tienen Biblia. Estos datos son al 2022, es decir, que están fresquecitos porque apenas está empezando el 2023. Biblia al 100%, 724 idiomas. El Nuevo Testamento nada más, 1.617 idiomas. Porciones de la Biblia, 1.248 idiomas. Y pendientes, es decir, idiomas que no tienen nada de la Biblia, 3.589. Eso, hermano, debe a nosotros hacernos valorar el privilegio que nosotros tenemos de tener la Biblia. Ahora les voy a presentar un video breve sobre una tribu que recibe la Biblia. Por favor. Oh, hermanos, la parte que más me estremece es cuando él dice, Dios, tú miraste todos los idiomas del mundo y tú dijiste, este va a tener mi palabra. Oh, hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma y no la valoramos. Tenemos un gran privilegio, tenemos la Biblia completa en la versión que querramos, en el color que querramos, en el tamaño que querramos. Y no valoramos la Biblia así. Hay un libro que se llama Mary Jones y su Biblia. En la primavera del año 1800, cuando Mary Jones tenía 16 años, recorrió con sus pies descalzos, porque no tenía zapatos, una distancia de 40 kilómetros. ¿Saben para qué? Para comprar un celular. No, para comprar una Biblia. Duró 6 años ahorrando para comprar una Biblia. Y lo más impresionante es que esa Biblia que ella compró cuando tenía 16 años fue la única Biblia que ella tuvo durante toda su vida. Cuando ella llegó donde el distribuidor de Biblias, él le dijo, es imposible rechazarte, mi niña, tú debes tener una Biblia. Así que léela cuidadosamente, estúdiala con diligencia, atesora sus palabras sagradas en tu memoria y actúa según tus enseñanzas. Sus enseñanzas. Cuando Mary Jones pasó a la presencia de Dios, tenía 82 años de edad. Y su amada Biblia, la que había comprado cuando tenía 16 años, fue entregada a la sociedad británica y extranjera, donde permanece hasta hoy. ¡Wow! Hermanos, eso es amar la palabra de Dios. ¿Amamos la Biblia así nosotros hoy? No, hermano, tristemente tenemos que reconocer que no amamos la Biblia como deberíamos amar la Biblia. Amamos otras cosas más que la Biblia. Tristemente. Me llama la atención
el apóstol Pedro era un creyente que tenía en alta estima la palabra de Dios. Cuando Cristo le dijo, ustedes si quieren ir, entonces pueden ir, váyanse, porque se habían ido muchos, porque decían, esa palabra es dura, nadie la puede oír, nosotros mejor nos vamos. Y Cristo no trató de retener a los apóstoles, eso me llama la atención. Le dijo, si ustedes si quieren ir, se pueden ir. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿y a quién iremos? Solo tú tienes que palabras de vida eterna. Y cuando Pedro narra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, acerca de la experiencia extraordinaria que tuvo Pedro, Juan y Jacobo en el monte de la transfiguración, donde vieron a Cristo transfigurado en el monte, sus vestidos se hicieron blancos como la luz, él estaba hablando con Moisés y con Elías, ellos fueron testigos de su gloria y escucharon la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese contexto, en el versículo siguiente, segunda de Pedro 1:19, miren lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo? Más seguro que la experiencia que yo tuve en el monte de la transfiguración, más seguro que eso, es la palabra profética. La palabra de Dios es más segura que cualquier experiencia personal, incluyendo la propia experiencia de los propios apóstoles. Así que es mi deseo en esta mañana hablarles acerca del tema del apetito espiritual. Leímos el pasaje al principio en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que mi propósito en esta tarde es que veamos ese tema acerca del apetito espiritual del cristiano. El apetito espiritual del cristiano. Y veamos en primer lugar el objeto único del apetito espiritual. Versículo 2 dice, la leche espiritual no adulterada. Me encanta cómo lo dice la versión de las Américas y la versión internacional. Dice, la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra. Nuestro apetito espiritual como creyentes debe desear una sola cosa, y esa debe ser la palabra de Dios. Cristo dijo en Mateo 4:4, en el monte de la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, le dijo a Satanás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre me ha impactado que Cristo estaba en ese monte no con un ejemplar de la Biblia, no con un pergamino, no. La palabra que Cristo siempre le citó a Satanás, citándole Deuteronomio, siempre estuvo en su mente. ¿Qué indica eso, hermanos? Bueno, la palabra de Dios debe estar en nuestra mente, porque en la mayoría de las veces cuando viene la tentación, la prueba, la adversidad, no tenemos Biblia a la mano. No. Necesitamos recordar la palabra de Dios con la que nos hemos alimentado regularmente. Es el alimento espiritual para nuestra fortaleza espiritual. El contexto nos confirma que la leche espiritual se refiere a la palabra de Dios. Los versículos que están antes, Primera de Pedro 1, 23 al 25, leemos así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Desechando todo pecado, desead la leche pura de la palabra. El contexto lo confirma. Esa leche espiritual es la palabra de Dios. Y es una leche no adulterada. Es decir, es una leche pura que no se ha mezclado con agua. Nosotros venimos de países
donde suele suceder eso. Por ejemplo, no sé en los de ustedes, pero en la República Dominicana suelen aparecer lecheros que le echan agua a la leche, como una manera de sacarle más dinero. Y esa leche no es pura, no es pura. De hecho, rápidamente recuerdo el testimonio de un lechero que hacía eso, le echaba agua a la leche para hacerla rendir más. Y un día la leche sabía diferente y alguien le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Cambiaste de vaca? ¿Qué fue? La leche sabe diferente. Dice, no, lo que pasa es que ahora me convertí a Cristo y ya no le echo agua a la leche. Ah, cambió el asunto. Pero esta leche espiritual es 100% pura palabra de Dios, originada en el cielo para nuestra salud espiritual. Muchos incrédulos dicen, no, la Biblia fue escrita por hombres. Y ellos piensan que le están quitando valor a la Biblia. Así la Biblia fue escrita por hombres, inspirado por el Espíritu Santo. Más de 40 autores que nunca se conocieron, que nunca se escribieron por internet porque no existía, y cada quien escribió aparte y ninguno se contradice. ¿No es eso una maravilla? Ningún otro libro es como la Biblia. Ninguno, dice Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y miren, hermano, yo conozco gente que no juegan con su comida. No, ellos comen sí o sí. Pero ¿qué está diciendo Job? Yo guardé la palabra de Dios más que mi comida. Eso es mucho que decir. Es decir, primero la palabra de Dios, está diciendo Job, después mi comida física. ¡Wow! El objeto único y especial de nuestro deseo tiene que ser la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Es pura porque no ha sido adulterada. Leyendo la biografía de Martín Lutero, me encanta leer biografía de grandes hombres de Dios porque eso estimula mi alma, mi vida espiritual a imitar esos ejemplos. Leyendo la vida de Martín Lutero me impactó esto. En el año 1533 él escribió lo siguiente en su diario: durante cierto número de años he leído toda la Biblia 2 veces al año. Cuando leí eso digo, wow, Señor, perdóname. Este hombre leyó la Biblia 2 veces al año durante varios años. Wow. Yo no he hecho nada. Si la Biblia, dice él, fuera un árbol grande y poderoso y todas sus palabras fueran ramas pequeñas, yo habría examinado todas esas ramas, ansioso por saber lo que había allí y lo que me podía ofrecer. Cuando yo era joven, dice Lutero, leía la Biblia una y otra vez y estaba tan perfectamente familiarizado con la Biblia que en un instante habría podido señalar cualquier versículo que se mencionara. Es decir, Martín Lutero estaba tan familiarizado que cuando alguien citaba un versículo le decía, sí, eso está en tal libro. Wow. Y a veces, hermanos, nos mencionan personajes y nosotros decimos, ¿y eso está en la Biblia? Yo recuerdo que hice una pregunta allá en la iglesia en Santo Domingo y pregunté, ¿alguien sabe en qué libro se menciona a un personaje que se llama Diótrefes? Y algunos pusieron una cara extraña. ¿Y eso está en la Biblia? Diótrefes. ¿Y qué nombre es ese? ¿Quién es ese? Sí, está en la Biblia, hermanos. Está en la Biblia. Pero eso revela que nuestro apetito espiritual no es por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el objeto único. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La palabra de Dios debe alimentarnos. Y esa palabra debe ser la razón de nuestro gozo y de nuestra alegría. La palabra de Dios. El tesoro inagotable que tenemos en nuestro propio idioma, hermanos. En segundo lugar, veamos la medida saludable del apetito espiritual. El objeto único es la palabra de Dios. La medida saludable, desead como niños recién nacidos. Es importante decir que Pedro no está refiriéndose aquí a nuevos creyentes. Cuando estudiamos la carta a los Hebreos, Dios mediante, vamos a ver que en el capítulo 5 sí se menciona allí de aquellos que deberían estar comiendo alimentos sólidos y los que están bebiendo leche. Ahí en el texto de Hebreo, ahí sí se está refiriendo a cristianos inmaduros que no crecen. Pero aquí no.
Aquí está diciendo, todo cristiano, sea nuevo, sea veterano, tenga el tiempo que tenga un día de convertido, tenga 100 años de convertido, debe desear la palabra de Dios como un bebé recién nacido desea la leche de su madre. Así que todos los creyentes tenemos que desear la palabra de Dios así. Dice el Lemsky, siervo de Dios, Pedro quiere que todos sus lectores, principiantes o veteranos en la nueva fe, actúen como bebés recién nacidos con respecto a su deseo de ser alimentados con la palabra. Como un bebé no anhela nada más que la leche de su madre y no tomará nada más, así todo cristiano no debe tomar otro alimento espiritual que no sea la palabra de Dios. Hermano, piensa en esto. Atrévase a darle un pedazo de pizza a un bebé. ¿Qué usted cree que va a pasar? Él va a llorar porque él quiere leche. Él no quiere pizza. De hecho, ni siquiera tiene dientes para masticar. Él lo que quiere es leche. Usted le puede dar pizza, le puede dar otra cosa. Él lo que quiere es leche. El cristiano lo que necesita es la palabra de Dios. La imagen es preciosa y expresiva. Mira al bebé en el pecho de su madre y de esa misma manera debes tomar de la leche pura de la palabra de Dios. Los bebés, estuve leyendo, los bebés tienen un desorden obsesivo, compulsivo por la leche. Y los cristianos debemos tener un desorden obsesivo, compulsivo por la palabra de Dios. Oh hermanos, si se convierte en un delito en el mundo leer la Biblia demasiado, que seamos culpables tú y yo de eso. Eres culpable, ¿por qué? Porque tú lees la Biblia todos los días, la lees demasiado. Sí, soy culpable, acepto la culpabilidad. Pero que ningún cristiano salga absuelto de esa culpabilidad honrosa. Pedro no quiere que nos conformemos con un pequeño apetito por la palabra de Dios. Por eso dice el texto en la versión internacional: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Deséala con ansias. Yo te pregunto, no me tienes que preguntar, que responder a mí. Le respondes a Dios. ¿Cómo está tu apetito espiritual por la palabra de Dios? ¿Cómo está? Una de las cosas que un pediatra pregunta es por el apetito del bebé para reforzarlo si es necesario. Porque la manera impaciente, agresiva y decidida con la que un bebé chupa y traga leche evidencia que está sano. Pero hermanos, ¿qué pasaría si un niño solamente come dulces? Yo quiero que ustedes me respondan. ¿Qué pasaría con un niño que solo come dulces? Oh hermano, va a tener serios problemas de salud. Porque los dulces no son la alimentación principal. Y yo le voy a preguntar ahora, ¿qué ustedes piensan de un cristiano que solamente come dulces? ¿Qué le va a pasar? Tendrá serios problemas espirituales. Hay creyentes que manifiestan claramente que no están leyendo la Biblia. ¿Saben por qué? Por su estilo de vida y por sus preocupaciones. Uno mira cómo viven, qué le preocupa y uno dice, wow, no se está alimentando de la palabra de Dios. Otros revelan que sí se están alimentando, pero de las cosas del mundo. Leí un pensamiento del pastor Piper que realmente me estremeció. Él decía que una de las razones que él cree por la cual Dios permitió que existiera Facebook, Twitter y todas las redes sociales es para demostrar cuando estemos delante de él que sí había tiempo para leer la Biblia y para orar. Wow. Porque para eso sí tenemos tiempo. Para chequear las redes sociales siempre hay tiempo, pero para leer la Biblia, no tengo tiempo. El tiempo no me alcanza. Claro, si no quieres no te va a alcanzar. Si no tienes un orden de prioridad correcto, claro que no te va a alcanzar. Si el tiempo que debes dedicar a tu vida espiritual le dedicas a los dulces del mundo, entonces no podrás crecer en tu vida espiritual. Hay muchos cristianos que se preguntan, ¿por qué no crezco? Bueno, hermano, pero si te pasas la semana entera sembrando para la carne, no puedes cosechar santidad. Es imposible. Es decir, ok, el domingo, en la iglesia escuchaste la palabra, qué bueno. Pero ni el lunes la leíste, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. ¿Qué tú piensas que va a pasar? ¿Va a producir santidad de manera mecánica? No, hermanos.
Yo tengo que alimentarme todos los días de la palabra para que pueda cosechar santidad. ¿Recuerdan el texto? Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Eso se aplica a la palabra. Si usted lee la palabra, medita la palabra todos los días, eso es lo que usted va a producir, va a cosechar un carácter santo para la gloria de Dios. No debemos introducir dulces en nuestra vida espiritual como si fueran el alimento principal. No. El salmista David no conocía nada más valioso que el oro, ni nada más dulce que la miel. ¿Y qué dijo él acerca de la palabra de Dios? Él dijo en el Salmo 19:10, deseables son más que el oro. La palabra de Dios dice, la deseo más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y no cualquier miel, la que destila del panal, la miel pura. Dice, yo deseo la palabra de Dios con ansias. Spurgeon, que fue un gran predicador, siervo de Dios, le decían el príncipe de los predicadores, fue un gran siervo de Dios. Él decía, la verdadera piedad yace en gran medida en nuestros deseos. Hermano, ¿por qué no eres el cristiano o la cristiana que debes ser? Porque no estás deseando la palabra de Dios. Ustedes se están dando cuenta que yo no he dicho, léela, estúdiala, medítala. Todo eso es importante, pero el apóstol Pedro se va a la raíz. Él dice, si no deseas la palabra, no la vas a leer, no vas a meditar en ella, no la vas a aplicar, no la vas a estudiar. Todo está en la raíz y la raíz está en el deseo. Si la deseas, harás todo lo que tienes que hacer con la palabra de Dios. Si no la deseas, no harás nada. La falta de apetito de un bebé revela que hay un problema mayor en su organismo. Y nuestra falta de apetito espiritual revela que hay un problema en nuestras almas que nos tiene enfermos y desnutridos. Yo no sé aquí en los Estados Unidos, pero en mi país yo veía con tristeza muchos cristianos andando con su barriga llena, porque no dejan de comer nunca, pero con el alma hambrienta porque leen la Biblia de vez en cuando. Y yo recuerdo que mi pastor en mi país me contó algo que fue real. Fue a visitar a una hermana de la iglesia que tenía varias semanas sin congregarse. Y le dice, hermana, busque su Biblia, vamos a leer la palabra de Dios. Y la hermana busca la Biblia y la abre. Y cuando la abre, dice, ay, mis lentes, que tenía tanto tiempo que no lo encontraba. Mira dónde era que estaban los lentes, aquí adentro. Y la hermana reveló que ya no estaba leyendo. ¿Cuántas semanas tenía sin leer la Biblia? Ella no encontraba los lentes, estaban en la Biblia. Y como no abría la Biblia, no los encontró, no los encontraba. Ahí estaban los lentes. Sin decir nada, ¿qué le dijo al pastor? Yo no estoy leyendo la Biblia. Ella misma se delató. Ella misma se delató. Oh, hermano, necesitamos más apetito por la palabra de Dios. Le voy a poner algunos textos del Salmo 119, el capítulo más largo de la Biblia, que tiene 176 versículos dedicados a la palabra de Dios. Dice el verso 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos. Versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Claro, el salmista no era un vago, no era una persona que no trabajaba, pero en su mente él meditaba en la palabra todo el día. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Verso 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Hermanos, este capítulo 119 de Salmos es un poema de amor a la Biblia. El capítulo más largo de la Biblia, ¿no te llama la atención, mi hermano? Está dedicado a la Biblia. Tiene 176 versículos y 173 hablan de la palabra de Dios. Por razón de tiempo yo no lo puedo leer, pero hágalo en su casa y se va a dar cuenta. Solo 3 versículos no hablan de la palabra en ese salmo. ¡Wow! ¿Saben lo más impactante? Que el David, que escribió ese salmo, solamente tenía los primeros 5 libros de la Biblia.
Uy, hermano, eso sí me redargüyó. Lo único que tenía David era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y miren el gran amor que expresa por la palabra. Tú y yo tenemos 66 libros. Y no tenemos la mitad del amor por la Biblia que tenía el salmista David. ¡Wow! Eso debe redarguirnos. Tenemos la Biblia entera y no la anhelamos ni la leemos así. En tercer lugar, los males que impiden el apetito espiritual. Bueno, el Salmo 119, 65 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mire cómo dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Y el Salmo 119 termina: profieran mis labios alabanzas, pues tú me enseñas tus estatutos. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Viva mi alma para alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. ¿Qué está diciendo el salmista? Que lo que yo cante refleje lo que yo conozco de tu palabra. Y debe haber una relación entre el contenido de la alabanza y las palabras que están ahí, que me recuerden la palabra de Dios. En tercer lugar, los males que impiden o que entorpecen el apetito espiritual. Dice el verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead. ¿Vieron la conexión? Primero desecha, luego desea. Y es aquí donde el mensaje se conecta con el mensaje del domingo pasado del pastor David, que fue sumamente interesante. Hermanos, para nosotros poder desear la palabra de Dios, oiga esto, hermano, primero tenemos que sacar la basura de nuestras almas. Si no sacamos la basura, no vamos a desear la palabra. Eso no es automático. El texto lo dice: primero desecha y luego desea la leche pura de la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? El mero contacto con la Biblia no es una garantía, oye esto, hermano, de que seremos beneficiados espiritualmente por ella. Y le voy a poner un ejemplo que todo el mundo aquí me va a entender. Usted se puede comer el mejor filete del mundo, el mejor filete, pero si usted está enfermo del estómago, ¿qué va a pasar? Le va a hacer daño. Y usted dirá: sí, pero es el mejor filete. Sí, pero es que tú estás enfermo del estómago. Hasta que no te sanes del estómago primero, cualquier cosa que tú te comas, por mejor que sea, te va a hacer daño. Bueno, hermano, pues si hay basura en nuestras vidas, estamos enfermos del estómago. Y no importa que leas palabra, no te va a ser de ningún provecho hasta que primero saques toda la basura. La Biblia no será de beneficio si hay pecado sin confesar delante de Dios. Bien dijo Lutero: o la Biblia te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la Biblia. Si te estás alejando de la Biblia, si no quieres leer la Biblia, la razón puede ser que el pecado te está apartando de ella. Porque la lectura seria de la Biblia siempre nos confronta y nos dice, como Natán a David: tú eres ese hombre. Hermano, y qué privilegio que la Biblia nos confronte. Usted se ve que cada vez que yo leo la Biblia y la Biblia me dice: tú eres ese hombre, yo digo: gracias, Señor, ayúdame a vivir para tu gloria. Porque eso significa que el Espíritu Santo todavía está trabajando conmigo. ¡Qué bueno! Pero si usted lee la palabra de Dios y usted no siente nada, ni Dios le dice nada, cuidado. No puede ser. Cuando el sacerdote Hilcías encontró el rollo de la palabra de Dios limpiando el templo y se lo da al escriba Safán, y el escriba Safán se lo lee al rey Josías, y el rey Josías escucha la lectura de la palabra de Dios, dice que rasgó su vestido y dijo: nosotros hemos pecado porque estamos viviendo precisamente de espaldas en desobediencia a esa palabra. Oh, hermano, eso significa que Dios estaba trabajando en el corazón de Josías. ¡Qué privilegio! A partir de ahí tomaron un pacto, una resolución. Vamos a vivir obedeciendo esa palabra. ¡Wow! La Biblia no nos puede dejar igual, hermanos. La Biblia no es un periódico. La Biblia es un libro vivo que nos habla todos los días. La palabra de Dios dice:
Hebreos 4:12, lo estudiaremos. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y penetra a lo más profundo. Oh, hermano, la Biblia no nos puede dejar igual. Tiene que transformarnos cada día. La frase del texto, toda malicia, se refiere a todo deseo maligno hacia las personas. Imagínense, hermano, yo leyendo la Biblia y teniendo deseos malignos hacia otros. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios me va a ser de beneficio? Yo leyendo la Biblia y teniendo odio hacia otras personas. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios me va a ser de beneficio? No, hermano, tengo el estómago dañado, enfermo, y la palabra de Dios no me va a hacer ningún efecto positivo. Dice Santiago 1:21, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Lo ven? Ahí está el énfasis de Santiago, igual que el de Pedro. Primero despójense para que puedan recibir la palabra. Tienen que hacer, esa es la manera para que la palabra de Dios nos pueda ser de beneficio. Leí la historia de un inglés que llegó a un lugar que había sido salvaje, pero llegaron unos misioneros y ya muchos se habían convertido por la gracia de Dios. Cuando este inglés sofisticado llega, encuentra a uno de los indígenas leyendo la Biblia y le dice con mucho orgullo, ¿cómo se ve que aquí están atrasados? Ya en Inglaterra nadie lee ese libro. Ya nosotros estamos más adelantados. Y el indígena que está leyendo la Biblia levanta la cabeza y le dice, mire, señor, alégrese de que yo estoy leyendo este libro, porque si no, hace rato que ya yo me lo hubiera comido a usted. Ese hombre era un caníbal o un ex caníbal, pero leyó la palabra de Dios, se convirtió y Dios lo transformó. La palabra de Dios elimina todo deseo maligno. Qué interesante. La frase todo engaño se refiere a todo tipo de engaño, que si no es abandonado no podremos avanzar en nuestra vida espiritual. Hermano, digo esto con mucho dolor en mi corazón. Hay cristianos que dicen, yo soy cristiano de la iglesia, por afuera no me habla de Cristo. ¿Cómo es? Es decir, que cuando yo estoy allá afuera, yo hago negocio como un impío. No puede ser. La palabra de Dios no nos va a ser de beneficio si queremos ser santos en la iglesia y afuera queremos ser como los impíos. No. Miren, los fariseos memorizaban la palabra de Dios. Incluso ellos sabían con qué letra comenzaba y terminaba un manuscrito. De memoria. Sin embargo, los fariseos vivían engañados ellos mismos y tomaron consejo para matar a Cristo. Miren el engaño de los fariseos. Ellos no querían entrar al pretorio, que era el palacio de Herodes, de Pilato, para no contaminarse, según ellos, y así poder celebrar la Pascua al día siguiente. Ahora, ellos estaban entregando a un inocente, al inocente Hijo de Dios, y eso no lo contaminaba para tomar la Pascua. ¿Usted está viendo el engaño? No quiero entrar a la casa de un gentil porque eso me contamina, pero estamos entregando a un hombre inocente y eso no nos contamina. ¡Wow! ¡Qué engaño! ¡Qué autoengaño! ¡Qué autoengaño! La palabra de Dios nunca le fue de beneficio. La palabra hipocresía, que es la siguiente palabra, nos habla de pretender lo que no somos, tener un corazón doble, ocultar nuestras verdaderas motivaciones. Hermanos, hay una gran diferencia entre hipocresía y obediencia, y esto lo voy a explicar porque hay muchos hermanos que se confunden en esto. Cuando una mujer da a luz, por lo regular, los bebés duermen de día y lloran de noche. Cuando una madre se levanta de madrugada a darle leche a su bebé sin tener deseo de hacerlo, porque nadie tiene deseo de levantarse a las 3 de la mañana a darle leche a su bebé que está llorando. Cuando ella hace eso, eso no es hipocresía. No. Cuando ella se levanta de madrugada a darle leche a su bebé sin tener deseo de hacerlo, eso se llama obediencia. Eso es obediencia. Cuando yo hago algo sin tener deseo y lo hago, eso es obediencia. Ahora, cuando yo tengo otra motivación, ahí sí es hipocresía.
¿Ven la diferencia? Cuando yo tengo otra motivación para hacer lo que hago, que no sea, por ejemplo, si ella tiene otra motivación que no sea el bienestar de su bebé, entonces ahí sí sería una hipócrita ella cuando se levanta a darle leche a su hijo. Pero siempre que ella lo haga por el bienestar de su bebé, aunque no lo desee, está obedeciendo. Ahora, Ananías y Zafira se acercaron a la palabra de Dios con un corazón hipócrita y vendieron la heredad y le dijeron al apóstol: aquí está todo el dinero, cuando habían ocultado una parte. Y el apóstol Pedro le dijo: ustedes no le han mentido a los hombres, le han mentido a Dios. Así que ellos murieron en el acto. Primero Ananías murió, que vino primero, y luego 3 horas después vino Zafira. No me pregunte qué estaba haciendo. Algunos comentaristas dicen quizás estaba maquillándose, no sé. El asunto fue que vino 3 horas después, con la misma historia. Aquí está todo el dinero. Y Pedro le dijo: ustedes se pusieron de acuerdo, tú y tu marido. Los que llevan a enterrar a tu marido te van a llevar a enterrar a ti ahora también. Ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Y Dios juzgó, me llama la atención eso, el primer pecado que Dios juzgó a su iglesia recién nacida. Porque acababa de nacer, tenía poco tiempo de nacida la iglesia. Fue precisamente por la hipocresía. Tratar de mentir al Espíritu de Dios. Tenemos un corazón hipócrita, la palabra de Dios no nos va a hacer de ningún beneficio. La palabra envidia, está en el texto, significa mirar con malos ojos. Nos habla del deseo de poseer lo que le pertenece a otro. Los escribas y fariseos eran maestros, intérpretes de la ley, pero entregaron a Cristo por envidia. Y fue tanto así que dice Mateo 27:18 que Pilato se dio cuenta de que por envidia lo habían entregado. Y la envidia, hermanos, nos corroe y nos impide recibir beneficios de la palabra de Dios. Habían 2 directores de orquesta del pasado que eran muy buenos, Toscanini y Mascagni, eran de Italia. Ambos fueron invitados al concierto de Milán, pero Toscanini le tenía envidia a Mascagni porque era tan buen director de orquesta como él. Así que Toscanini dijo: bueno, yo voy a dirigir en el concierto, en la parte que me toque, solo con una condición: si me pagan más que a Mascagni. No hay ningún problema, te vamos a pagar más. Así que él aceptó y él en su parte participó, dirigió la parte suya y luego Mascagni dirigió la parte de él. Cuando terminó el concierto, se le acercan con un sobre y le entregan $1 a Toscanini. Y él dice: ¿y qué es esto? ¿Qué es esta burla? Dice: bueno, tú dijiste que había que pagarte más que a Mascagni. Mascagni dijo que lo iba a hacer gratis. Ahí tienes $1. Quedó como un ridículo por su envidia. Por su envidia. Un hombre en la India se encontró con un genio que le dijo: te concederé un deseo, pero tu vecino tendrá el doble de lo que me pidas. Así que el hombre se quedó pensando y dijo: bueno, deseo que me deje ciego de un ojo, para que su vecino quedara completamente ciego. Miren lo terrible que es la envidia. Miren lo terrible que es la envidia. ¿Usted piensa que un corazón así recibirá beneficio de la palabra? No hay forma. La última palabra es detracción, que significa difamación. Los escribas y fariseos vivían hablando mal. Los publicanos y los pecadores, eso merecen el infierno. Y nunca recibieron beneficio de la palabra. Sin embargo, Cristo dijo: los publicanos y las rameras que ustedes tanto desprecian, van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque ellos reconocen su pecado, ustedes no. Wow. Pecado por confesar siempre tendremos, sí. Y la palabra nos mostrará más pecados, sí, al oírla y al leerla. El problema es que ellos se queden viviendo en nuestra casa. No, como decía el pastor David, hay que sacar esa basura, sáquela. Hay que sacarla para que la palabra de Dios nos sea de beneficio. Thomas Watson, siervo de Dios del pasado, dijo: quita el amor a todo pecado, porque el médico puede recetar la mejor medicina, pero si el paciente está tomando veneno, no le va a hacer ningún bien. Y la mejor medicina es la palabra de Dios. Pero si permites en tu vida pecados, estás tomando veneno. La palabra de Dios no te va a beneficiar mientras estés tomando el veneno del pecado. En cuarto lugar, y es interesante, porque así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la palabra, como ya mencioné, por eso hay que sacarlo, es la palabra de Dios la que posee los anticuerpos que matan el virus del pecado. Qué interesante.
Esos pecados me quitan el deseo de la palabra, pero cuando yo leo la palabra con ansia y me someto a ella, la palabra de Dios elimina ese virus del pecado de nuestras vidas. El propósito del apetito espiritual. Verso 2, para que por ella crezcáis para salvación. Sin el apetito espiritual no vamos a crecer en el camino de la salvación. La leche no es un fin en sí misma, ¿se dieron cuenta? No. La leche es para crecimiento y desarrollo del bebé. Y eso mismo ocurre con la lectura de la Biblia, es para crecimiento de los creyentes. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me encantó esta imagen que puse aquí. Dice abajo, niños fluctuantes, que ahí esos son los que se dejan llevar por todo viento de doctrina. El que está gateando, el bebé que está gateando, niños fluctuantes. Luego el segundo escalón, primeros rudimentos, lo que aprenden los conceptos básicos del Evangelio. Luego sigue el tercer escalón, creciendo en todo. Luego sigue el cuarto escalón, aumento de cuerpo. Ahí hay un crecimiento que se hace evidente hasta la plenitud de Cristo, que es nuestro anhelo llegar allí. Aunque no llegaremos a la tierra, pero es nuestra meta, enfocarnos hacia la plenitud de Cristo. Y se dieron cuenta, hermano, crecer no es una sugerencia, crecer es una orden. Yo recuerdo un coro que siempre cantábamos allá, si Cristo me salvó, yo debo de crecer. En sabiduría, en gracia también y en el perfecto conocimiento de Él. Si Cristo te salvó, tú tienes que crecer. Es decir, es sí o sí. Es sí o sí. Y eso se evidencia a través de una alimentación constante y regular. Así como ningún bebé puede dejar de tomar leche. ¿Qué pasaría con un bebé que deje de tomar leche? Sencillamente se muere. Se muere. Ningún cristiano puede dejar de alimentarse con la Biblia. ¿Por qué? Porque moriría espiritualmente. La vida cristiana nace por la palabra, crece por la palabra y se fortalece por medio de la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El texto está diciendo que nosotros miramos como en un espejo la gloria del Señor. Cuando contemplamos la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, ¿dónde nosotros podemos contemplar la gloria de Cristo? Ese es el espejo de la palabra. Ahí contemplamos la gloria de Cristo. Cuando leemos la Biblia, crecemos porque contemplamos la gloria de Cristo. Y cuando contemplamos la gloria de Cristo, nuestras almas se renuevan. Se renuevan. Dice John MacArthur, siervo de Dios y pastor, en la medida en que los creyentes contemplan la gloria del Señor, mirando en las Escrituras de manera clara, permanente y profunda, la majestad de su persona y de su obra, la verdadera santificación ocurre cuando el Espíritu Santo toma a ese creyente cuyo corazón está centrado en Cristo y lo eleva de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria. Oh hermano, el Espíritu Santo toma la palabra. ¿Usted sabía que esta es la espada del Espíritu? ¿Lo sabía? El instrumento que el Espíritu Santo usa por excelencia es su palabra. Él la inspiró. Él inspiró su palabra. El Espíritu Santo toma a un creyente que está leyendo la palabra, meditando la palabra, viviendo la palabra y lo lleva de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Ven que necesitamos ver más a Cristo en las Escrituras. Viviríamos vidas cristianas mucho mejores. Mucho mejores. El mundo no tendría el impacto que tiene en muchos creyentes si viviéramos contemplando la gloria de Cristo. Recuerdo que leí la historia de una niña en la época del comunismo.
Los soldados comunistas descubrieron el estudio bíblico, que era ilegal en ese tiempo en Europa, en comunista. Mientras el pastor leía de la Biblia, hombres con armas automáticas entraron de pronto en el hogar, aterrorizando a los creyentes que allí se habían congregado para adorar. Los terroristas les gritaban insultos y amenazaban con matar a todos los cristianos. El oficial jefe apuntó su arma sobre la cabeza del pastor y le exigió: entrégame tu Biblia. El pastor le entregó la Biblia, su preciada posesión, con renuencia. Con desprecio en su rostro, el oficial tiró la palabra de Dios al piso, le echó una feroz mirada a la pequeña congregación y dijo gruñendo: los dejaremos ir, pero antes deben escupir sobre este libro de mentiras, y los que rehúsen hacerlo serán ejecutados. Los creyentes aparentemente no tenían otra opción que obedecer la orden del oficial. Uno de los soldados apuntó su arma hacia uno de los hombres y le dijo: tú serás el primero. El hombre se puso de pie lentamente, se arrodilló frente a la Biblia y a regañadientes escupió sobre ella mientras oraba: Padre, por favor, perdóname. Y los soldados lo dejaron salir. Ahora tú, señaló el soldado a una mujer. Con lágrimas en sus ojos, ella escupió solo un poquito, pero fue suficiente y también la dejaron salir. Entonces se acercó una niña calladamente y, llena de amor por su Señor, se arrodilló, levantó la Biblia, limpió la saliva con su vestido y dijo: ¿qué te han hecho, palabra? Señor, por favor, perdónalos. En ese momento el soldado comunista colocó su arma sobre la cabeza de la niña y la mató. Hermanos, nosotros tenemos el privilegio en esta nación de que no está en riesgo nuestra vida por nosotros leer la Biblia, seguir la Biblia, meditar la Biblia, predicar la Biblia. Lo único que está en riesgo es que se burlen de nosotros. No he conocido ningún cristiano que haya muerto porque se hayan burlado de él. Que nos rechacen. No conozco ningún cristiano que se haya muerto porque lo hayan rechazado. Ese es el riesgo. Se burlan, nos rechazan. Pero de ti y de mí depende que la palabra de Dios no sea escupida ni pisoteada una vez más. Que Dios nos conceda la gracia de crecer en su palabra, no solamente para conocer más, sino para vivir mejor, para la gloria de Dios. No simplemente para llenar nuestro intelecto, no, para vivir agradando a Cristo. Ese es el propósito. Ese es el propósito. ¿Recuerdan el propósito de la Escritura? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahí la palabra es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Finalmente, el texto nos presenta el incentivo para mantener el apetito espiritual. El incentivo es: si es que habéis probado la benignidad del Señor. Ahí pongo una imagen que dice: al orar, tú hablas con Dios, y al leer la Biblia, Dios te habla a ti. Oh, hermano, el incentivo es: ya que lo has probado. Ese sí no es un sí de duda, no, es un sí de afirmación. ¿Recuerdan cuando Satanás le dijo a Cristo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en el pan? No era una expresión de duda. Lo que Satanás estaba diciendo es: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es la misma expresión que aparece en ese texto. Ya que hemos probado, porque somos creyentes, probamos que el Señor es bueno. Lo hemos probado. Ya que hemos probado la benignidad del Señor, entonces debemos mantener nuestro apetito espiritual. En otras palabras, debemos desear la palabra de Dios porque deseamos a Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú deseas a Dios? No me digas nada a mí. Si tú deseas a Dios, tú lo vas a mostrar deseando su palabra. Deseando su palabra. Dice el Salmo 63, verso 1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
Oh, hermanos, encontrarnos con Dios para leer su palabra y orar no puede ser una carga. Si es una carga, revísate. Tiene que ser un deleite. Miren lo que dice ahí. De madrugada te buscaré. Yo tengo sed de encontrarme contigo, lo que está diciendo. Mi alma, mi carne te anhela. No es una carga, es un deleite. Y miren lo que dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche. Isaías dice, yo antes de dormir digo, mañana me voy a encontrar con Dios. Mañana me voy a encontrar con Dios. Ese era el deleite de él. Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, en otras palabras, mientras viva, madrugaré a buscarte. O no puede ser una carga, tiene que ser una delicia. Salmo 1, versos 2 y 3, hablando del bienaventurado, dice que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo, porque está unido a la palabra y su hoja no cae, y algunas cosas que haga prosperarán. No, todo lo que hace prosperará. ¿Usted le cree a la palabra? La palabra de Dios no miente. Decía William MacDonald, siervo de Dios, el bienaventurado es el que tiene un apetito insaciable por la palabra de Jehová. Ama la Biblia, medita en la Biblia día y noche. Por medio de esta meditación su propia vida es enriquecida y llega a ser canal de bendición para otros. Hermano, hay creyentes con los que uno da gusto hablar, porque cuando uno habla con ellos, uno recibe palabra de Dios. Qué bueno es eso. ¿Recuerdan las palabras del Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Hay creyentes que muestran que no se están alimentando de la Biblia, porque cuando hablan con uno lo que hablan es de otra cosa, no de la palabra. Agustín de Hipona oraba así: enciéndeme, Dios mío y amor mío, concédeme lo que mandas y mándame lo que tú quieras. Y A.W. Tozer decía, y esto siempre me conmueve: oh Dios, he gustado tu bondad y me he satisfecho, pero al mismo tiempo estoy sediento por más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Me avergüenza mi falta de deseo. Oh Dios, Trino Dios, yo quiero querer más de ti. Anhelo ser llenado de anhelo. Estoy sediento de que me hagas más sediento aún. Oh, hermano, necesitamos más anhelo por la palabra, más hambre por la palabra. Le voy a hacer una pregunta antes de finalizar. Si Dios se llevara de tu casa tu celular, estoy seguro de que al instante te darías cuenta: mi celular no está aquí, se desapareció. Al instante. Pero si Dios se llevara nuestras vidas de nuestras casas sin avisarnos, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que notemos de que ya no tenemos la Biblia? Y lo más importante, ¿cuánto nos afectaría saber que ya no tenemos la Biblia? Todavía más, si nuestras Biblias pudieran hablar. Gracias a Dios que este libro no habla como si fuera una persona, audiblemente, no. Pero si nuestra Biblia pudieran hablar sobre el uso que le damos, ¿qué dirían nuestras Biblias? Bueno, él me lleva a la iglesia cada vez que hay culto, pero solo eso. Me lleva a la casa, me pone en un rincón y de ahí no me pone la mano más hasta el siguiente culto. ¿Diría eso la Biblia de nosotros? ¿O diría, no, él me lee o ella me lee de manera regular y se alimenta regularmente de mí? En el periodo intertestamentario, que es el periodo entre Malaquías y Mateo, se llama 400 años de silencio. ¿Sabe por qué se llama así? Porque fueron 400 años donde no hubo palabra de Dios. Dios envió un juicio y dijo: no voy a enviar palabra, ni mi profeta, ni nada. Hasta que apareció Juan el Bautista en el libro de Mateo, volvió palabra de Dios a través de un profeta. Pero hubieron 400 años de silencio. Hermano, yo no quiero que eso pase, pero eso pudiera volver a pasar. De hecho, miren lo que dice Amós capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Se cumplió, como ya mencioné, en el periodo intertestamentario. Pero Dios lo puede hacer de manera soberana. Que Dios nos libre, que a esta nación o que al mundo entero llegue tal hambre de la palabra que busquemos y no encontremos palabra de Dios, porque Dios haya dicho: a ustedes no me escuchan, no me leen, no les preocupa mi palabra, me llevaré mi palabra y me llevaré a mis siervos que predican mi palabra. Uy, y Dios puede hacer eso. Sería un juicio terrible, pero Dios lo puede hacer. Que Dios nos dé la gracia para leer su palabra, para estudiar su palabra y sobre todo para vivir su palabra, para crecimiento de nuestra vida espiritual. Hay una poesía de la Biblia bien vieja y solamente quiero terminar con la última estrofa de esa poesía que dice así. Por favor. Oh, qué libro tan hermoso, hablando de la Biblia. Oh, qué libro tan perfecto. Cúmplelo y serás recto. Léelo y serás dichoso. Sus letras destilan gozo. Su mensaje es el amor. Es la joya del Creador, del invicto Jehová. Siempre ha sido y será de los libros el mejor. Oh, mi hermano, tú y yo tenemos el mejor libro en nuestro propio idioma. Aprovechemos la bendición de meditar y leer la palabra de Dios.